amigos, Patricio González, presidente de la Cámara de Turismo de Chimborazo, Luis Falconi, asesor delegado provincial de Chimborazo, del señor prefecto, responsable de la Dirección de Turismo. Para nosotros, como noveno semestre de turismo en la Cátedra de Gerencia de Empresas Turísticas, es muy grato contar con la presencia de ustedes en esta ronda de conversatorios que hemos emprendido con la finalidad de que acá, este grupo de estudiantes, puedan tener mucho más de cerca información sobre la realidad de la actividad turística. Lo que pretendemos es lograr que puedan contrastar y conversar con actores importantes del sector turístico para que en este proceso de formación puedan ir sacando sus propias conclusiones e incrementando su acervo sobre la realidad del sector turístico. Pero es muy grato contar el día de hoy con estos dos distinguidos amigos que tienen una trayectoria importante, en el caso de Luis Falconi, tanto en el sector privado como en el sector público, en el caso de Patricio, en el sector privado, y dentro de ello, algunos años en la actividad gremial, tanto en la Asociación Hotelera de Chimborazo cuanto en la Cámara de Turismo Provincial. De tal manera que, amigos, muchísimas gracias por estar acá, por venir a compartir sus experiencias, sus conocimientos con nosotros, y vamos a iniciar. Les recibimos con aplausos. Buenos días a todos los presentes. Agradecemos la presencia de toda la audiencia a este segundo conversatorio con su tema Impactos de la paralización nacional de octubre en la actividad turística. Hoy nos acompaña el señor Luis Javier Falconi Tello, ecuatoriano humanista con 20 años de experiencia profesional en el sector turístico y relaciones internacionales. Ha ejercido varias posiciones directas en los ámbitos público, privado y académico. 2 veces viceministro de Turismo de la República del Ecuador, representante de la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial del Turismo. Con pregrado de Ingeniería de Empresas, ha cursado programas de progrado y profesionalización en gestión de calidad, agronegocios, gestión de turismo, gobernanza y liderazgo político en Argentina, Chile, España y Ecuador. Actualmente es asesor de turismo y relaciones internacionales en la prefectura de Chimborazo. También nos acompaña el señor Patricio González, ingeniero en empresas, presidente de la Asociación de Chimborazo, presidente también de la Cámara de Turismo de Chimborazo y gerente del Hotel Zeus. Entonces vamos a iniciar con Patricio, unos máximo 10 minutos de contarles un poquito para el sector hotelero y para el sector turístico en general, cómo se vivió, cuáles fueron las principales dificultades del paro desarrollado en el mes de octubre, y luego en la misma línea iremos con Luis Falconi y posterior a ello los compañeros realizarán las preguntas que estimen convenientes. Para esto tendremos aproximadamente 20 minutos para esta primera parte y alrededor de 1 hora y 15 minutos para la segunda parte. Patricio, por favor. Bueno, me han pedido que les hagamos una evaluación del impacto del paro en el sector turístico. El sector turístico es probablemente uno de los sectores más afectados por este tipo de actividad, puesto que el daño tiene 2 etapas: la inmediatez, que sucede durante la paralización, que obviamente corta el flujo de turistas, y el daño a futuro, es decir, ya las operadoras internacionales, al escuchar las noticias de que Ecuador está en un nivel de riesgo, que en el caso de Ecuador se llama un riesgo 4, son niveles que hacen que el turista decida por otros destinos, porque ellos planifican por un año de anticipación. Es decir, hay cancelaciones para el 2020, hay una cantidad enorme para todo el sector turístico. Entonces, la imagen del país como destino turístico definitivamente se afecta, y ganan terreno nuestros competidores inmediatos, como está Perú y Colombia, que tienen una oferta turística con características de biodiversidad similares a las del Ecuador y con mayor organización y mayor publicidad. Entonces, sobre que Ecuador gasta demasiado poco en promoción, el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto de 18 millones, de los cuales como
15 millones se va en gasto corriente y 3 millones se va a la inversión de promoción. Hace 10 años era al revés, eran 3 millones para gasto corriente y 15 años para promoción. Entonces, frente a Perú y Colombia, que tienen fondos superiores a 100 millones de dólares para promocionar sus países. Entonces, como ven, el impacto turístico, el impacto sobre el turismo es muy alto, y eso obviamente se suma a que el Ecuador es ya de por sí un país bastante costoso. Estamos en una economía dolarizada, por lo tanto, el nivel de sueldos en el Ecuador es mucho más alto que muchos de los países latinoamericanos, y eso nos hace perder una competitividad en varios aspectos. Eso en ese sentido. Ahora, ya en ámbito operativo, propiamente dicho, lógicamente, para que una empresa hotelera funcione, tiene un costo variable y un costo fijo, ¿no? Los costos variables de los hoteles son esos costos que producen cuando tienes demanda, es decir, alguien que consume mucha carne, entonces compras más carne y su costo variable se paga por la oferta. Pero el costo fijo es aquí que está ahí, presente, inamovible, haya o no haya gente. Entonces, si no hay gente, pues sencillamente igual tienes que pagar los sueldos, igual tienes depreciaciones, pago de impuestos, tasas turísticas, calentamiento de agua y todo eso. Eso en muchas empresas representa es una gran parte del costo operativo de una industria turística, en el caso hotelero. En el tema de agencias y operadoras tuvieron que incluir un montón de heridos con gente que se quedaba atrapada en distintos pueblos, tenían que ver cómo financian también el pasaje aéreo de la gente que tenía que evacuarse de privados. Mucha gente enojadísima ya con el país por haber perdido, imagínense, hay gente que ahora 1, 2, 3 años perece para ir a disfrutar de un destino turístico, y resulta que llega a ese país y al tercer día se queda atrapado en un pueblo 10 días, 12 días, pierde conexiones, pierde cruceros, pierde vuelos internacionales, muchos pierden su trabajo. Entonces los estragos que le causa al extranjero hace que en el futuro pues diga, vea, Ecuador fue la peor experiencia que tuve, mejor ni le pongas en el camino, ándate a destinos que sean más estables políticamente, que sean más estables en el tiempo, que no tengan tanta competitividad. El Ecuador además no es que tiene una infraestructura especial como para evacuar gente de un lado con helicópteros, con fuerzas armadas, lo que quiera. En este paro el Estado no contribuyó, por ejemplo, con Riobamba para poner a disposición helicópteros o avionetas o cosas así que les puedan evacuar. Fue del propio gasto del usuario, ¿no? Y obviamente por funciones de oferta y demanda debemos tener todas las características adecuadas de nuestra pista que debe tomarse correctivos. Una evacuación debe costar de 500 a 600 dólares al principio de los pasajes. Una ruta Riobamba-Quito, Riobamba-Guayaquil, cuando tranquilamente ustedes saben pueden irse a Europa por 700 dólares en ciertas épocas del año, 500 dólares en otras épocas más, bueno, por las etapas y los breves demandas que hacen las aerolíneas de acuerdo a la oferta y demanda. Eso básicamente les podría comentar. Las pérdidas en el sector turístico de Ecuador superaban los 100 millones de dólares, pero solamente las inmediatas, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los gastos indirectos y el freno de la ocupación y captación de turistas hacia el siguiente año, que ya por sí va a ser un año bastante crítico. Eso creo que podríamos comentar. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Gracias Pato, gracias Carlos por el foro. Voy a hacer algunas puntualizaciones justo de lo que Patricio acaba de decir, porque es muy importante, sobre todo la visión del sector privado. Yo voy a hablar un poco más de la política pública y qué es lo que sucede y por qué debemos, ustedes como nuevos profesionales del turismo, prever que las condiciones del macroentorno han cambiado y van a seguir cambiando. Esto es independientemente de su línea política, de su pensamiento político y demás. Nosotros en Latinoamérica tenemos estructuras de gobiernos neoliberales, de centro y progresistas, como se suelen llamar. Normalmente, nosotros previo al año 2007 teníamos una estructura neoliberal. Durante 10 años tuvimos una estructura que se llama progresista y ahora estamos regresando a una estructura neoliberal. Las estructuras progresistas crece el Estado y se asignan recursos, sobre todo a los derechos, en especial esos recursos de donde se obtienen, muchos de ellos de recaudación tributaria y de dinámica económica.
Y las estructuras neoliberales dicen que los estados tienen que ser pequeños y que únicamente se debe enfocar sobre todo en el tema del equilibrio fiscal. Son temas un poco álgidos de entender de entrada, pero es importante. ¿Por qué? Porque esas formas de gobernar cambian radicalmente la forma de comportarse la sociedad. Entonces, obviamente si tú tienes una alta carga impositiva, Patricio justo lo ha dicho en su momento, tienes desincentivos para seguir invirtiendo. En ese sentido, el Ecuador es uno de los países que en costos fijos es alto, en especial, y tú cuando tienes esas estructuras lo que tienes que hacer es más competitivo. Normalmente se tiene que fomentar más la demanda para que se pueda compensar ese tema. El momento en que estamos pasando a un nuevo modelo neoliberal, en cambio, lo que vamos a tener, las protestas, es un constante. Eso es un constante, es importante que ustedes lean un poco la historia, porque ese es el escenario que vamos a tener por lo menos en los próximos 2 años. Y nosotros frente a eso, como política pública, ¿qué debemos empezar a preparar? Contingencias, para que no nos vuelva a pasar lo que ha pasado. Puede volver a suceder, Dios quiera que no en ese sentido, pero existe un escenario de que vuelvan a suceder uno o varios conflictos sociales más, porque no se subsanan los temas o no se pueden subsanar en especial. Tenemos un problema grande también, que es el país no está creciendo macroeconómicamente, eso se llama PIB, Producto Interno Bruto. Ustedes cuando comparan con otras regiones, nuestro Producto Interno Bruto este año va a crecer a 0.5 aproximadamente, y se prevé que los próximos años crezcamos al 1.1. Estos números de este señor que dice, ¿qué significa? Significa que tu vecino, Colombia, está creciendo al 3 por año, y Perú está creciendo más o menos al 3, 5, 4 por año. Chile hasta este momento venía creciendo fuertemente, casi a 2 o 3 por año, cada uno en su modelo, en su estructura. Y frente a todo pronóstico, el país que más va a crecer en este año es Bolivia, que tiene una estructura muy particular de crecimiento también. Nosotros no vamos a entrar al tema político, pero esto es importante que ustedes conozcan. Cuando un país está creciendo, quiere decir que económicamente es sano, o está viendo demanda, entonces está incrementando. Cuando un país no crece, quiere decir que algo está pasando adentro. Puede ser que esté muy endeudado, puede ser que... ¿Y qué quiere decir? Que frente a esa incertidumbre de que no estás creciendo, no gastas tampoco. Lo que haces es tratar de guardar el dinero que tienes, en especial. Nosotros, gracias a Dios, en función de la dolarización, no tenemos un tema que es impresionante para los países, que es la devaluación. La devaluación es el caso argentino. Cuando arrancó el proceso argentino, aproximadamente tenían un poder adquisitivo, voy a poner un ejemplo, de 100. El día en que se termina el gobierno, tiene un poder adquisitivo, tu mismo peso compra la mitad de las cosas. Si tú te quedaste en dólares, te hiciste mucho más rico, porque eso es una transferencia de renta en economía. Todo esto parece súper denso para entenderlo, pero son bases y temas que debemos entender abajo. Patricio, aparte de eso, tocó un tema que es importante y una pena en realidad. Si tú normalmente no estás vendiendo, en teoría, deberías salir a venderte, a decir, bueno, aquí estoy, necesito que vengan. ¿Y cuál es en el país, qué parte del país tiene esa función? Justo tiene el Ejecutivo y tiene el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo no hace una campaña internacional en medios masivos desde hace aproximadamente 3 años y medio. O sea, no estamos viendo, tú no estás haciendo propaganda como lo conocemos en el argot popular. Y Carlitos, que es el experto, sabe, no estamos haciendo estrategias promocionales ni de marketing ni demás que sean masivas, por lo cual el tema de la demanda tú no le estás diciendo a la demanda que venga, y estamos sosteniendo lo que tradicionalmente hemos ido, que son las ferias internacionales año a año, en las que sí vamos, pero las ferias trabajan con un segmento muy específico, Patricio también lo tocó, que son los operadores. Es muy complejo, el sistema turístico es extremadamente delicado. ¿Por qué? Vamos a decir que justo el chico que tiene la cámara es un nuevo operador, el día de mañana forma su operadora y se llama Spoch Tours. Spoch Tours va a la feria, y desde el día que Spoch Tours primero se fundamenta, tiene materiales y tiene la estructura para salir a la feria, y han pasado mínimo 6 meses. Con lo cual él debe sostener esos costos fijos. Patricio lo nombraba, que son los costos fijos: pagar la luz, pagar el arriendo, pagar el sueldo de la persona, pagar la papelería y demás. 2,
Cuando ya se sienta con el proveedor y dice, mira, yo tengo estos tours a Chimborazo, son espectaculares y todo, para que el proveedor te ponga en su catálogo, te dice, yo este año tengo cerrado. Y si tú no me enviaste los precios o tus tarifas hasta mayo, de aquí nos vamos al 2021, no al 2020. Entonces, si él llega antes de marzo a la negociación, o abril, su catálogo, su oferta está en el 2020, si no, está en el 2021. Y luego recién está en el catálogo, y de ahí el turista recién demanda, y luego el turista tiene un rango de viaje, que va aproximadamente, si es latinoamericano, viaja entre 3 y 6 meses. Si es América del Norte en especial, viaja entre 6 meses a 1 año. Y si es de Europa, puede viajar entre 1 año hasta 2 años en especial. Entonces, esos rangos son importantes que ustedes los tengan en cuenta, porque no es que el día de mañana viene el ministerio, tengan 10 millones, váyanse a la feria y pasado mañana viene la gente. Entonces, tiene una estructura, la cadena de valor y la cadena comercial tiene una estructura y tiene unos tiempos. Ese esfuerzo que tú haces, el momento en que se genera el paro, se generan unas condiciones de inestabilidad social y sobre todo hacia afuera saltan, Patricio lo tocó, que es el tema de los warnings o las alertas. Este país tenía una alerta aproximadamente de 1, y cuando fue el conflicto más fuerte en los últimos años, si no me equivoco, es el tema de Huacho en la frontera norte. Esa zona específicamente pasó a 2 en especial, para que ustedes puedan ver. Pero durante el paro, nuestro warning pasó de 1 a 4. Eso frente a la que significa que las embajadas les dicen a sus ciudadanos, no viajes al Ecuador, no vayas. ¿Por qué? Porque según nosotros estamos en paro, según la gente afuera estamos en guerra civil. Entonces no se puede entender. Aquí voy a abrir un paréntesis para que se pueda entender. En la Constitución está en efecto que nosotros podemos expresarnos socialmente si no estamos de acuerdo. ¿Cuál es la cuestión? Que no podemos entrar en un vandalismo. Esa es la gran diferencia. De ahí tenemos formas de protestar, tenemos derechos para hacer protestar, pero también, y esto es importante que se entienda porque en este momento tenemos una fracción social. Los grupos sociales dicen que se sienten afectados y los grupos empresariales dicen que se sienten afectados. Entonces, por los dos lados tienen, pero se debe entender que los dos tienen derechos. El grupo empresarial también tiene derechos, el grupo que genera la mano de obra, el capital, también tiene derechos, y se supone que para eso existen los estados, para equilibrar esas dos cosas. Cierro ese paréntesis ahí para que no se toque el tema, y lo toco así de frente porque ustedes son jóvenes, y uno cuando es joven, si no es rebelde y si no tiene todos estos ímpetus de cambiar las condiciones, no son las más adecuadas, pero uno debe tener todo el contexto como tal. En el turismo estás avanzando, ojo, no estás generando más promoción, con lo cual tienes, ¿por qué está estancado el tema del turismo? Y esa es la palabra tal cual. Porque la oferta en los últimos años ha venido creciendo también. ¿Qué quiere decir? Que se han abierto otros hoteles, otros restaurantes, otros operadores, pero nosotros mantenemos la demanda muy similar en los últimos 4 años. Entonces tú la oferta va creciendo, pero la demanda la mantienes. Pues sobre todo el turista internacional está en alrededor de 1.500.000, 1.600.000, sin contar el factor de los hermanos venezolanos. Entonces esos son los números. Entonces cuando tú haces que crezca la oferta, pero no crece la demanda, ¿qué pasa? Hay un factor de ajuste en el cual la empresa privada, sobre todo, o la empresa comunitaria, el turismo comunitario que también hace, entra en lo que se conoce como guerra de precios. Como no hay más demanda, ellos ¿qué empiezan a hacer? Les toca bajarse sus costos, despedir gente, hacerse mucho más efectivos y empezar a competir en precio, que no es lo ideal, porque si tú tienes dolarización, lo ideal es competir en calidad, no en precio. Pero al no haber demanda, te obliga a cambiar la estrategia. Eso es porque seguramente lo estudian, pero es importante que también lo entiendan. Todos esos factores, una vez que se da el paro, confluyen en un momento posterior, que es ¿cuál? Todas las reservas del sector comunitario se han cancelado hasta febrero, todas. ¿Por qué? Porque en la provincia de Chimborazo específicamente, nosotros somos uno de los exportadores de manifestantes. No era una coincidencia, desafortunadamente, que todo el que le paraba decían, oiga, ¿usted de dónde es? Chimborazo, 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 Chimborazo. Pero era porque mucha gente también salió de aquí, y una gran coincidencia que muchos de los medios entrevistaron gente de Chimborazo también. ¿Qué pasa? Inmediatamente se contrae la demanda en el comunitario. ¿Por qué? Porque se ve al comunitario como una amenaza para mi seguridad y todo lo demás. Y en el sector privado las cancelaciones van entre el 30 y el 60% en especial.
Eso es recuperar esa demanda y todavía no pagamos la factura vamos a pagar a final del año y el próximo año. Cuando el sector privado cierre las cuentas y le diga, este año te va a pérdida. ¿Por qué? Porque en especial no trabajaste 15 días, le dieron un plazo irrisorio, el IES le dijo, no te preocupes, te extiendo una semana más para que pagues el IES, y le avisó el día 15 a las 10 de la noche. Normalmente hay que pagar hasta el 15 para no tener multa. Para que ustedes conozcan, cuando tengan empresa, si un empresario se atrasa en el IES y paga el día 16 y uno de los empleados se enfermó, toda la cuenta le viene directo. Entonces, por lo cual el empresario trata de no hacerlo. El IES le dice, no te preocupes, puedes atrasarte esta vez una semana, pero te avisa el 15 a las 10 de la noche. Normalmente ya pagó casi el 80% de los empresarios. Y al final del mes tuvieron que hacer varios ajustes, porque tú no le puedes decir al empleado, te vas, te despido, sabes, el paro, pasó esto. Hay ajustes que se van haciendo también en poder mantener el tema. Lo mismo que le pasa al empresario, le pasa al sector comunitario. Entonces, esa es un poco la parte negativa que se genera, y de aquí viene en cambio la caída de demanda. Si tú tenías unas reservas de 100% de turistas y te cancelan entre el 30 y el 60, tú vas a tener 40 y con ese 40 vas a tener que sostener tu costo de venta. Frente a esto, desde la prefectura de Chimborazo, ¿qué estamos haciendo? Lo ideal sería que se haga desde el Estado, pues no se está haciendo. El Estado, ¿qué debería haber hecho? Tomar dinero, y es muy similar a la economía privada o comunitaria, tomar dinero y salir a promocionar. Si tenían previsto 1 millón, salir a promocionar 2 millones e irte al doble de cosas para que el impacto de la cancelación sea menor. Si tú no haces nada, la cancelación puede golpearte entre 6 meses y 2 años aproximadamente. Y si tú haces algo, esos 2 años se pueden reducir hasta 6 meses o 3 meses. Pero que va a haber impacto, va a haber impacto. El impacto se reduce si la acción promocional es inmediata. El Estado no está haciendo esta acción promocional, y nosotros, con los privados y los comunitarios, nos hemos puesto de acuerdo para hacer varias acciones. Y no solo nosotros, sino nosotros también trabajamos con los grandes municipales, que son temas promocionales. Entre eso, por lo menos la prefectura este día sábado va a estar en una feria que es en Guayaquil, se llama la Sea Discover, que es la que reemplaza a la FITE. La FITE murió, o sea, no ha muerto todavía, pero técnicamente, comercialmente ya no sirve. Y vamos a ir allá con un pabellón como Chimborazo, y va a salir una publicidad a nivel nacional para mermar el impacto. Hasta ahí paro, que son justo los 10 minutos para que puedan ver las preguntas. Bien, entonces vamos a avanzar. Yo tengo unas dos inquietudes. Patricia, el tema de la estructura de costos del Ecuador como destino frente a Colombia y Perú, básicamente nuestros inmediatos competidores. En el tema salarios, ¿cuánto puede incidir en la estructura de costos? Nosotros tenemos un sueldo básico de $395 prácticamente, frente a los 250 que tiene Colombia y a los 280 que tiene Perú. Esta diferencia de $100 y pico, al hacer un análisis de competitividad, ¿cuánta incidencia puede tener como para que realmente la gente diga, voy a Colombia o voy a Perú y no a Ecuador porque es un destino muy caro? Bueno, hay dos factores. Primero, la diferencia, digamos, hablemos de 400 y 250, son $150 teóricos de diferencia, pero en la realidad un sueldo de $400 en el sector del turismo está más o menos de 398, por eso hablamos de 400. En realidad, el presupuesto para un empleado, las empresas lo pactamos o lo manejamos dentro del presupuesto anual en $650 a $700, que son el decimotercero, el cuarto, todo el tema de seguridad y salud ocupacional. Es decir, realmente tener un empleado en una empresa pues te cuesta $8.400 por año. Entonces, después, la legislación ecuatoriana es una de las pocas a nivel país que reparte un porcentaje de las utilidades. También tenemos muchos recargos. Por ejemplo, Colombia tiene un recargo del 25% a partir de las 10 de la noche. Nosotros tenemos un recargo del 25% en los horarios nocturnos a partir de las 7 de la noche. Colombia tiene un periodo tienes el contrato de prueba mucho más largo. Acá si pasas de los 3 meses se vuelve ya un contrato indefinido, lo cual significa que la gente no quiera arriesgar a mejorar, ampliar operaciones dentro de la empresa, lo que quiera, porque si por algún motivo falla, el costo de prescindir del empleado es altísimo y las empresas prefieren no arriesgarse. Todo eso va afectando.
Y dentro de un hotel, el rubro de mano de obra es un rubro súper alto, ¿no? Es decir, más o menos estamos hablando de casi se eleva de un 25 a 30% del costo del operativo. Entonces es definitivamente un gran impacto. Eso hace que se encarezca mucho, pero sobre todo la poca flexibilidad laboral. El Ecuador todavía tiene un código de trabajo como si la actividad turística se desarrollara de 8 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes, y listo. Cuando en el turismo la realidad es que trabajamos 24 horas del día, en nieve, en montaña, en mar, en todos los sitios, y por lo tanto necesitamos tener una legislación laboral que permita ser competitivos de acuerdo a eso. Ese es uno de los grandes frenos y de los grandes problemas, ¿no? Colombia tiene un IVA del 19% frente a un IVA del 12% de Ecuador. ¿No se compensa de alguna manera? Bueno, verás, por ejemplo, hablemos de la competencia. No creo que se compensa. Primero porque el IVA de todas maneras tiene otro componente que se constituye un crédito tributario, ¿no? Después, por ejemplo, Perú tiene la devolución del IVA para los turistas. Ecuador prácticamente tiene, y Colombia también. Ecuador, en cambio, tiene una devolución teórica del IVA que apenas llega al 3% de los solicitantes. Es bajísimo, prácticamente cero. Entonces, en ese campo, prácticamente tienes una desventaja total de justamente del 12% con el 19%, porque igual te dan la devolución. Tú vas con un pasaporte, hace poco fuimos a Perú, te presentas tu pasaporte andino y ya no te cobran el IVA. Entonces, ahí tienes ya de por sí las representantes. Tienen muchos temas repetitivos, ¿no? Después Perú sí destina grandes cantidades de recursos. Por ejemplo, en Ecuador solo por el impuesto de Codenta recupera 65 millones de dólares, o sea, básicamente turismo, y no sé, esos recursos se van a la cuenta única del Tesoro y no se devenga en donde debería devengarse siquiera al menos un porcentaje mayor en el sector profesional. Entonces sí, afecta muy fuertemente esas condiciones en la estructura de costos. Preguntas nuevas. Buenos días a mis invitados. Tengo una duda, una pregunta. Ya cómo se vivió el paro y toda esta situación, la provincia de Chimborazo está preparando o desarrollando un plan de contingencia para poder minimizar estos impactos, para poder que no se queden estancados los turistas aquí en el país o a futuro, porque puede ser que se dé otra paralización, una esa sería mi. Sí, la pregunta es muy buena. Para que ustedes sepan, nosotros fuimos la única provincia que pudo realizar un traslado exitoso de turistas que se quedaron, a pesar de las condiciones del paro. Y tomar en cuenta que no había protocolos, no había contingencias. Es un trabajo muy interesante que se desarrolló con el sector público y el sector privado, y el sector público en diferentes niveles de gobierno. Había unos turistas, alrededor de 56 turistas que se quedaron en Guamote, en Intisisa. Ellos tenían una visita el día miércoles en la noche del que inició el paro. El presidente dio las medidas de esa noche y al día siguiente ya no pudieron salir. Y se dilató la salida de ellos prácticamente 8 días, se quedaron una semana ahí. Eso, mientras pasaban los días, genera una complejidad. ¿Por qué? Porque de los 56 turistas más sus guías y choferes, en total estamos hablando casi de 64 personas, prácticamente 54 de los 56 turistas tenían entre 70 y 80 años, con lo cual te reduce muchísimo las condiciones de poder hacer una maniobra, vamos a decir, a pie o todo lo demás, etc. Dos, empezaron ya a mermar las medicinas y empezaron a generarse ya unas condiciones más difíciles de poderles mantener. Intisisa, desde mi punto de vista, estuvo muy preparado porque pudo mantener a esta gente con desayuno, almuerzo y merienda durante 8 días. A una cantidad de 64 personas no es sencillo en una operación turística, menos en una operación turística comunitaria, y eso hay que aclararlo. Y las negociaciones fueron largas y dilatadas. ¿Por qué? Porque también las condiciones que el gobierno no daba, las condiciones para poder tú negociar, y las comunidades tienen una estructura muy piramidal, muy vertical, en la cual ya lo que se decida a través de los cabildos y los líderes es lo que se debe cumplir. Entonces ahí es muy sensible la forma de negociación. Por suerte llegamos, ahí hubieron actores incluso del clérigo, como les dije, los públicos y todo lo demás, y llegamos a hacer una evacuación exitosa. Esa evacuación fue rápida, fue adecuada, la gente pudo venir,
circunstancialmente se quedaron en el hotel de Patricio, y eso, en cambio, desde el sector privado le implicó unos costos adicionales a la operación turística que no estaba previsto. La operación turística, como decía Patricio, no tenía previsto pagar 8 noches en Intisisa, no tenía previsto pagar museos, no tenía previsto sacar a toda esta gente por avioneta, y eso en un balance general se va a reflejar posteriormente en el tema. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ha habido una iniciativa interesante del Ministerio de Turismo posteriormente. Nosotros luego de eso empezamos ya a trabajar como prefectura, pero nos sumamos a la iniciativa que hizo el Ministerio a nivel zonal. Entonces se ha convocado un comité zonal, está funcionando, y ese comité ha llegado a algunas puntualizaciones para trabajar. Uno son protocolos de seguridad en caso de que suceda. No es nuestra competencia directa, pero eso es lo que se van a encontrar en el turismo, que el turismo es un sistema, no es un sector. Cuando la gente dice es un sector de la economía, todo está hablando mal, es un sistema. Por eso nos afecta a estas otras cosas que suceden en el entorno en especial. Nosotros, aparte de eso, estamos trabajando, uno, en protocolos, dos, en una imagen conjunta como zona, porque cuando se vea la zona centro, no solo Chimborazo, se vea la zona centro como el emisor de los manifestantes, y tres, en un tema ya de imagen promocional. Es probable que a la siguiente FITUR, a la Feria de Turismo en España, vayamos con un stand conjunto, las tres provincias, que en nuestro caso son Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y con el objetivo de estar ahí, y que las cuatro, y con el objetivo, en cambio, de estar ahí las cuatro, para que cuando los operadores digan, bueno, ¿cómo está lo del paro? Ya aquí están los señores del paro, que no solo somos nosotros. Ojo, tú cuando te vas atrás, uno tiene que analizar las causas. Las causas son una medida económica tomada sin los 5 sentidos, como se dice vulgarmente. Tú tienes que analizar que en diciembre del año anterior hubo la liberación. Yo con eso no estoy ni a favor ni en contra del subsidio. Los subsidios no son malos, si están focalizados. Entonces, Estados Unidos, para que ustedes sepan, es deficitario en el tema agrícola y le pasa subsidios a su sector agrícola de una forma gigante para que la gente se quede en el agro, genere dinámica económica y no tenga que emigrar un porcentaje de la población. Entonces, simplemente son palancas, son mecanismos que tú tienes. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros, más o menos, si no me equivoco, son miles de millones de dólares que pagamos en los subsidios, pero tú cuando ves en diciembre, ya hubo un ajuste de la super que se liberó, obviamente está en un segmento de la población, y ya hubo un ajuste de la extra en el 50%. Para nosotros no pasa nada, porque pertenecemos a un círculo económico que podemos ganar y podemos absorber. Pero en cambio, tú no puedes hacer una medida de ese nivel y esperar que te reciban con flores. Yo no tengo nada malo contra el gobierno, estoy analizando técnicamente, por si acaso. Entonces lo que yo estoy haciendo un análisis es que en menos de 10 meses, porque la medida recién a diciembre iba a ser, tú liberas el otro 50% de la extra, liberas todo el diésel y quitas algunos de los beneficios de los funcionarios públicos. Eso hace que tú estés armando una bomba de tiempo que te explote. Y luego, desafortunadamente, las negociaciones se dilataron mucho, lo cual generó todas las condiciones que están. Entonces, por eso cuando la gente dice, no, el paro fue malo, tienes que irte atrás porque se generó el paro. Y luego ya, si cada gobierno se va a ir culpando, entonces va a decir porque el otro me dejó endeudado, el otro va a decir porque el otro me dejó endeudado, y nos vamos a ir hasta Simón Bolívar, que va a decir porque Flores y todos los otros quisieron hacer repúblicas de 200 años. Entonces, en especial a lo que voy es, quienes gobiernan tienen que estar capacitados y hay medidas que tú tienes que saberlas tomar y no. Lo más grave, y la gente no lo dice, son las muertes de la gente. Tú no puedes recuperar. Todo el resto de los impactos lo puedes recuperar, pero la fracción social que se genera, porque también los sectores que también fueron afectados económicamente, socialmente, el vandalismo que se generó en muchos de los casos, que no era el tema de los indígenas, era de gente, vándalos dentro, aprovechando las protestas, también es un tema que ha generado una fracción social. Entonces son temas que están sobre la mesa y que nosotros tenemos, por lo menos desde el turismo, que es la razón de ser de este conversatorio, empezar a cerrar y a minimizar como protocolos de seguridad. Hemos trabajado con el sector privado, queremos traer un FAMTRIC, ya desde el punto de vista técnico, del cuerpo diplomático, que son los representantes de las embajadas y consulados, justamente a la provincia de Chimborazo, para que vean todas las operaciones y vean que prácticamente todo ha generado. Los warnings han ido bajando, volvieron a bajar a uno que es impresionante, y por suerte, qué pena para los hermanos chilenos, el problema que sucedió, prácticamente ya minimizado lo nuestro, el problema que se acaba de ver en Bolivia, y atrás, debajo, realmente hay otros temas socioeconómicos, políticos. ¿Perdón? La siguiente semana para Colombia. La siguiente semana está previsto un paro en Colombia que en teoría va a ser tan fuerte como aquí.
porque hay temas que se están discutiendo, o sea, uno tiene que leer mucho el entorno. La gente cuando viene acá, y a veces ahí, nosotros no nos dábamos cuenta del momento previo al paro, los medios de comunicación todos los días te sacan que aquí se muere la gente en todo lado, lo cual es verdad, como en todo el mundo. Pero tú cuando tomas los indicadores de Latinoamérica, el primer país más seguro de Latinoamérica antes del paro se llamaba Chile. El segundo país más seguro de Latinoamérica se llamaba Ecuador. Esas cosas nosotros tenemos que preverlas porque para el turismo, por lo sensible que es, tú tienes que salir y decir, mira, mis indicadores son el país de los más seguros y esto ha vuelto a la calma y estas son cosas, se llama ventaja competitiva, que tienes que irla desarrollando. Obviamente, si tú te comparas que eres el segundo en Latinoamérica con Europa, no vas a ser ni el número 50, pero tienes que prever en qué región estás y en qué momento regresas. Entonces, de aquí viene un trabajo muy fuerte. El día de ayer, el GAR de Riobamba dio una conferencia bien interesante con algunos expertos que justamente hablaron de qué es lo que se tiene que hacer frente a las crisis, cuáles son los derechos de los turistas, porque también son temas importantes, y cuáles son las contingencias que se deben tomar para poder minimizar los impactos. El impacto va a haber, que quede claro, hay un impacto social, un impacto económico. El tema es qué tan rápido nos ajustamos, el sector público, el privado y el comunitario, para acoplar una estrategia que te diga todo ha vuelto a la calma como tal. Tengo una pregunta. Hace algunos días el presidente de la OTEC recalcó que hay dos ciudades, o sea, hay dos provincias en el Ecuador que son Chimborazo y El Oro, que tienen cifras negativas en la recepción de turistas. Entonces, ¿podemos hablar de que Riobamba es un destino turístico o solamente un destino de paso? Porque desde el concepto que a nosotros nos enseñan, Riobamba tiene solo visitantes, personas que vienen y se quedan un día, pero no tenemos turistas que pernoten o pasen como 2 días. Y un ejemplo es en el feriado que pasó en noviembre, la prefectura de Chimborazo sacó una agenda, pero en esas agendas en todos los cantones solo hay actividades. Por ejemplo, Chambo tuvo una sola actividad, Guamote tuvo solo una actividad en un solo día. ¿Cómo desde la prefectura y cómo desde los hoteles se está haciendo para que Riobamba tenga visitantes y más, o sea, tenga turistas y más no visitantes? A ver, mira, primero hay que... son un montón de preguntas ahí mismo, ¿no? A ver, Riobamba, primero sí es un destino turístico. Hay gente que pregunta varios días, hay agencias de viajes que pasan 4 días. Entonces esa percepción que rige desde hace años, que dicen que es una ciudad de paso, no es tan cierta. Tenemos que tomar en cuenta que el turismo no solo se debe concebir como el turismo paisajístico que viene a visitar estos recursos naturales, sino que hay el turismo de negocios. Entonces, solo en turismo de negocios, muchos, en el ámbito comercial, gente que se queda 3, 4, 5 noches regularmente en la ciudad de Riobamba. Hay que borrarse ese concepto de que el turista solamente es el gringo que viene y visita. Entonces, muchas agencias sí se quedan una buena temporada. A nivel nacional, en el feriado Riobamba tuvo una ocupación del 60%, 50-60% en promedio, ¿no? Eso comparado con Sucumbíos, que tuvo 12%, comparado con Rojas, que tuvo 15%, comparado con un montón de otras provincias, por información que nosotros consolidamos como cámaras de turismo de Ecuador. Entonces, si ustedes ven las noticias inclusive del periódico, entre los sitios más visitados, las ciudades más visitadas, estuvo Riobamba, juntamente con Manta y con otros destinos que salieron, que estuvimos entre las 6 más visitadas de Ecuador, a pesar de que fue un feriado sí bajo para la expectativa, ¿no? Inclusive Cuenca, que estaba en fiestas, llegó a 85% de ocupación. Valles tuvo, Valles siempre tiene un pico, estuvieron un 90% de ocupación, pero fuera de todas estas ciudades estuvimos dentro de las 6 ciudades más visitadas. Entonces sí tenemos muchos atractivos en ese sentido, y yo creo que sí se trata de encaminar ese tema. Eso por ese concepto, ¿no? Importante, lo que tú comentabas, es importante recalcar que el tema de seguridad va a impactar mucho, y al haber tanta conflictividad en Latinoamérica también hay un riesgo de que la
la gente se acoja a una frase que decía: moverse en Latinoamérica es como quererse cambiar de camarote en el Titanic, ¿no? Entonces es preocupante porque sí, sencillamente, sí hay buenas playas en Centroamérica, sí hay buenas playas en muchos lados, y podría ser que la gente se canse de tanta conflictividad que está viendo en Latinoamérica y pues no lo ponga como un objetivo de destino turístico. O sea, yo creo que el tema puede ser mucho más regional. Ahora pasa el tema de Colombia, que estamos en una época de gran inestabilidad. Había una evaluación de un experto en seguridad el otro día que decía que más o menos el problema de la manifestación, de este paro que hubo, que ya tuvo actos de vandalismo, lastimosamente se prevé que organizados, es decir, había grupos realmente interesados en generar actos de vandalismo, actos de terrorismo, porque se vio que era gente claramente financiada y claramente infiltrada. Él estimaba que cuando se rompe esa línea que ha habido normalmente en el Ecuador, la protesta legítima y normal, y cuando entras en esto, cuando se rompe esa barrera, pues prácticamente el resto de manifestaciones tienen una altísima tendencia a siempre romperse eso. Entonces se vuelve más inseguro a partir de esa fecha. Es decir, en este paro se ofreció una línea que dividía entre una protesta normal a una protesta ya con actos de terrorismo o violencia. Entonces eso nos va a afectar a futuro. Se estima, y como está el clima, probablemente de 3 a 5 meses se estima que habrá una nueva protesta de esas características. Y ahora tenemos una situación de déficit. O sea, realmente el tema es preocupante porque en el Ecuador existe un déficit, es decir, por los motivos que sean, pero hay un hecho real. Tenemos un endeudamiento y unas obligaciones y unas tasas de interés pactadas con China son demasiado altas. Tenemos que haber vendido muchos recursos, barriles de petróleo, etc. Eso obliga a que cuando el Ecuador tenga un mayor número de la cifra de gasto supera a la cifra de ingreso, ¿no? Es decir, como que tú en la casa ganas $1.000, pero gastas $1.200. Entonces puedes ir a pedirle préstamo al banco que te preste los 200 para completar el mes, pero en algún rato ese ritmo tiene que parar, o sea, en algún rato tiene que revertirse, que los ingresos sean mayores que los gastos. Para que el ingreso se supere al gasto, pues entonces necesitas o ser más eficiente, ¿no? En este caso, lo que hablaba Luis. En un modelo tenías un estado súper obeso o súper grande que te jala recursos y toda la normativa laboral te impide reducirlo porque además generarías una crisis social. O mejorar los ingresos, ahí vienen estos aumentos, disminución de ciertos subsidios y todo. Pero al final, algún gobierno, sea este, que podría sencillamente patear la pelota hacia adelante, si me endeudo más y me fondeo de recursos hasta que llegue el próximo gobierno, porque el próximo año es eleccionario, entonces también va a ser más difícil tomar medidas económicas. Entonces hay que tomar en cuenta esa conflictividad potencial que vive el Ecuador, y eso lo leen los entes internacionales. Porque algún rato alguien va a tener que tomar medidas. Alguien va a tener que subir alto, o alguien va a tener que volverse dirigente, o alguien va a tener que volverse más eficiente. Ese tipo mantiene latente el mismo país respecto a que se desarrolle una ola de protestas. Ese es un poquito lo que está pasando a nivel latinoamericano. O sea, son lecturas reales, digamos, más allá de que si dicen que los anteriores se endeudaron mucho, es que nosotros tenemos que corregir o lo que quiera, pero hay un déficit en la balanza de pagos de Ecuador, y ese es un problema, y eso espanta también la inversión, porque como inversionista vos dices, si estamos así, y si tiene que venir un gobierno que tiene que tomar medidas, ¿no? Pues va a generar un conflicto y por lo tanto no voy a poder desarrollar mi actividad porque se va a generar un paro que además ya tiene la connotación de que puede ser violento. Eso definitivamente pasa a ser un problema. Ahora, lo que ha dicho, me imagino, André Obior, no he leído que haya expresado, sí sería bueno sea André Obior, el presidente de la Federación Hotelera del Ecuador. No sé en qué contexto habría que realmente tener el comentario completo, porque a veces una frase, dicho por un ejemplo, podría distorsionar como para tener una opinión concreta. Pero sí te puedo decir que Chimborazo sí se ha posicionado de esta manera como un destino turístico y ha mejorado en muchos sentidos, y tenemos fe en ese aspecto y se sigue trabajando juntamente con Luis. Teníamos ahora una nueva propuesta, el Chimborazo destino de bodas. Tenemos que mejorar la conectividad, por eso
El sector privado, en su momento, con ayuda del sector público, bueno, con alguna función del sector público, hicimos las 40.000 firmas para promover la vía y el tren, porque la comunicación, tener buenas vías en buen estado son fundamentales para nuestro desarrollo. Entonces, por eso se consiguió que de alguna manera se financie la carretera Ambato-Riobamba. Se está presionando porque con Servín entregue la obra de la carretera Balvanera Bucay, porque eso espanta muchísimo de nuestro mercado natural de turistas, que es Guayaquil, ¿no? Es uno de los principales. Como hemos hablado con el alcalde de Pazatanga, que está tratando de que se asigne fondos para el puente Tarsicueres, con medio Labras, creo que se llama. Porque todo eso es fundamental para Chimborazo, estas dos vías, ¿no? Además de la de Cuenca y Macas, que son destinos importantes, pero esta vía es un tema importante, imprescindible. Y este rato se encuentra varada porque la empresa que arregló la vía no puede realizar la entrega al Estado porque hay un conflicto de pagos, ya va como 10 años, pero en ese tema es gravísimo para Chimborazo y no, por lo tanto no puede transferir competencias para acabar ese tema. Todo eso hace que las ciudades se vuelvan destinos turísticos. La viabilidad es importantísima en ese sentido. Luis. Sí, ahí justo estaba viendo un tema para poder responder. Bueno, es una súper pregunta, tiene varios aspectos, no es real, es un tema que la gente lo va diciendo y se va repitiendo y por eso no significa que sea real. Entonces, la gente te decía que Riobamba es una ciudad de paso porque justamente estaba la estructura del tren, entonces la gente viene, duerme y se va al tren al día siguiente. Eso aparentemente es una ciudad de paso, pero antes tenía una frecuencia que ahora la tiene la UCI, en especial que son casi 3 noches, y por eso la hotelería en Riobamba es mucho más fuerte que de todas el resto de las provincias de la zona. Estaba muy atada al desarrollo del ferrocarril, con la recuperación del ferrocarril mejoró, pero per se, el cantón Riobamba, cuando el ferrocarril deja de salir de Riobamba, sí le genera una baja de demanda aquí, a los hoteles en especial, y eso permite en cambio que se genere un ecosistema en Alausí, en el cual hay hotelería, que no había una hotelería en el tipo que se tiene al día de hoy. Entonces te puedes dar cuenta. 2, nosotros tenemos unas actividades de aventura que no se mapean. Las estadísticas son malas. En todo el Ecuador las estadísticas no son adecuadas, no son suficientes. ¿Por qué? Porque normalmente levantar estadísticas es caro y a veces uno piensa que invertir en eso no está bien invertir, entre comillas, las personas tienen. Pero el problema es que no puedes medir. Uno de los grandes temas y problemas que tenemos al día de hoy es que con los números estadísticos, hace 4 años la reserva del Chimborazo recibió 80.000 personas. El año anterior recibió 123.000. Está previsto que en 4 años reciba 200.000. Es un problema gigante. Eso se llama overtourism, porque no se puede soportar la capacidad del modelo de gestión, se ha agotado en el Chimborazo. Estamos teniendo problemas en el refugio, y estamos teniendo problemas de captación de agua, y estamos teniendo problemas de los baños, si ustedes van. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo de gestión se agotó. Pues ahí te vas dando cuenta que probablemente la gente puede seguir diciendo Chimborazo Riobamba es una ciudad de paso, o Chimborazo no tiene las condiciones y solo pasa, pero ¿por qué sigue creciendo la oferta hotelera? 2, hace un rato Patricia justo hablaba del tema de los estados, que me parecía bien. Es importante tomar en cuenta que hay 2 caminos. La una es que tú te ajustes en tu nivel de ingreso actual, y la otra es que crezca el pastel. Cuando crece el pastel, una parte del pastel debe crecer apalancada. Y hay casos en que se puede tomar en cuenta aquí mismo en Latinoamérica, no quiero tocar los países porque se puede malinterpretar, pero el tamaño de la economía del Ecuador al año 2007, eso está en el Banco Central por si acaso, el Ministerio de Finanzas, Tienen el número. era como de casi unos 48.000 millones. Y la economía al 2017 es de 100.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que se duplicó el tamaño de la economía. Eso hace que la clase pobre se haga media, la media se haga media alta, la alta siempre es alta. Entonces, ¿por qué? Porque es alta. Porque son, y eso no es un tema de clase, es un tema que uno debe entenderlo como tal. Cuando la clase media se fortalece, normalmente los países de Europa tienen una muy buena clase media grande y amplia, la parte de la clase media, y eso permite recaudar impuestos, tener derechos, tener muchas de las cosas, y por eso tú cuando te vas a Europa dices, bueno, qué buen servicio público, qué buen servicio de salud, qué buen servicio de esto, y todo es gratuito, pero es porque son sistemas prosociales que lo que hacen es aumentar las condiciones de la clase media, recabar de ahí los impuestos y poder generar. Nosotros todavía estamos en desarrollo
Y el gran problema de nosotros y los otros países latinoamericanos es que todavía el modelo más exitoso acaba de ser implosión, que es Chile. Y ese es un problema porque en teoría ese es el modelo que todos debemos seguir. El momento en que hace una implosión y una implosión muy compleja, el análisis siempre es un análisis académico, por si acaso se puede entender, la gente a veces lo tergiversa. En teoría Chile era el modelo adecuado. Cuando sale a la luz por qué está protestando la gente en la calle, la gente protesta porque la universidad se paga, porque el agua es privatizada, en especial esas dos cosas, porque la salud es privatizada y porque la jubilación es privatizada. En teoría eso hace que sea un estado pequeño, y ahí tú cuando te comparas con los otros países, lo que decía Patricia, es una gran carga que los empresarios en Ecuador, no es fácil ser empresario, es más fácil ser empresario en Perú y en Colombia, y definitivamente en Chile, porque ellos su utilidad no tienen que repartirla. En el Ecuador la tienes que repartir por ley, lo que tú hayas ganado si hubieron utilidades, con lo cual no quiero decir que sea bueno o malo, estoy comparando que esta cuestión lo que hace es redistribuir más la riqueza, pero al empresario sí le carga a que sea mucho más eficiente como tal. Los modelos, por ejemplo, comunitarios, con excepción del Napo Wildlife y tal vez Agua Blanca, entre comillas, recién se están desarrollando. El Napo Wildlife con 20 años ahí, siendo exitoso casi 20 años, y nosotros tenemos uno muy cerca que es La Moya. Ustedes pueden conversar con La Moya, que sería interesante, Carlos, que ustedes continúen. Yo le preguntaba y le digo, cuéntame cómo es tu estructura, y luego de algunos minutos que íbamos conversando, ellos 20 años después, desde el día que La Moya decidió ser destino turístico, luego de que los últimos 3 años recibe prácticamente toda la demanda del tren Hielo 1, donde ya tú tienes casi un nivel de visitas de 10.000 personas, ellos me dicen, ahora, al día de hoy, distribuimos por persona $100 por mes. En general, en economía, en teoría, cuando dividen el ingreso. Entre los 25 que forman el... Sí. El sector social, entonces, esto me refiero para que vean qué difícil que es construir en el turismo comunitario, y en cambio el privado, con lo cual no decimos que no, sino es un tipo de economía social y solidaria, está reconocido incluso en la Constitución, pero el privado normalmente es el que absorbe el trabajo de calidad. El trabajo de calidad, que es un sueldo constante, la aportación al IES, la condición de estabilidad como tal. Entonces, normalmente los gobiernos, independientemente de cómo piensen, gobiernos nacional, regional, provincial, municipal, junta parroquial, deben estar muy articulados para que esa economía, la una, sí seguir impulsando el tema del turismo comunitario, y la otra, en cambio, aportar a todo el brazo privado, que es el que te puede sostener. ¿Y cómo haces? Con las acciones promocionales que hablábamos hace un momento. Un tema adicional en el que tú hablabas, que es solo de una noche, no es viable porque solo subir el Chimborazo tú necesitas 3 días, 3 noches de aclimatación entre estar aquí, entre subir y todo lo demás, y son las actividades que se han ido disparando. Para mí, ¿cuál es el gran problema? Nosotros, por lo menos en la provincia, que con esta parte, con esto cierro mi intervención en esta parte, el día en que llegamos a la provincia, no existía una dirección de turismo, no existía una unidad de turismo, existía un técnico contratado para que haga el turismo a la provincia. Entonces, ¿eso qué te da? Te da unas condiciones que no sabes hacia dónde va. 2, son muy heterogéneos los tamaños de los municipios, de las direcciones de turismo en los municipios. Riobamba, gracias a Dios, tiene 14 personas. Alausí tiene 1, algunos no tienen ninguna, y eso es con lo que tienes que trabajar. Y luego se sataniza el gasto publicitario del sector público, porque dicen normalmente están empujando la imagen de la autoridad. Pero cuando tú empiezas a desagregarlo, entonces esto es una locura, porque tú quieres desarrollo, pero no quieres invertir en publicidad. Entonces son temas que se tienen que salir, se tienen que discutir, se tienen que educar a la gente para que pueda entender que este es un sistema que funciona de 2 vías. Con un brazo haces desarrollo de destino, oferta, y con el otro haces publicidad. Si tú te dedicas específicamente al uno, se desequilibra el otro y no puedes captar. Si yo el día de mañana le pongo $1 millón para la publicidad de la provincia de Chimborazo y no he desarrollado el destino, no puedo captar el nivel de ingreso. Por ejemplo, no podemos captar la calidad del gasto del Chimborazo, es un problema. Tú cuando te vas al Chimborazo no puedes gastar más de $5 aunque quieras. Entonces, ¿qué requiere? Mejorar las condiciones del destino. Y a la inversa, si te dedicas solo al desarrollo del destino y no haces publicidad, tú dices, es que yo tengo el mejor lugar aquí. Sí, pero está vacío, nadie conoce, nadie sabe que estás aquí.
Entonces es un equilibrio muy complejo y pienso que los datos, mientras más se pueden desarrollar, hay una iniciativa de parte de las dos universidades, en especial en generar un observatorio de turismo, por lo menos por parte de la prefectura, y sé que de algunos GATS estamos de acuerdo, que es para poder tener estos datos, desagregarlos y discutir. Nosotros no sabemos, por ejemplo, de los extranjeros que entran al Chimborazo, si no me equivoco, casi el 70% son nacionales, el 30% son extranjeros. De ese 30% extranjeros, 70% son francófonos. ¿Qué debería hacer la política pública? Empujarle a la Alianza Francesa, a Lille, a la Espocha, a la UNACH, a todos los que hacen para que la gente pueda aprender el tema del francés, para que pueda insertarse en la actividad de aventura, porque es la de mayor demanda, la que mayor demanda tienes y está generando. Es política pública y articulación. Y eso está sucediendo. Es mucho de la demanda que no está sucediendo. También hay un tema que Patricio lo tocó hace un momento, que es atraer el tema de los eventos. Y eso requiere desarrollarse. Aquí está en pañales. Y son temas que normalmente nosotros atraemos los turistas. Carnaval es el feriado que más viene la gente. El segundo es abril, el tercero es noviembre, con excepción de este noviembre, y el cuarto son las vacaciones de agosto en especial. Eso se llaman picos de demanda. El tema es cómo tú trabajas en los valles de demanda para que no sean tan pronunciados y puedas en general estabilizar. No necesitamos más gente en abril, necesitamos gente en mayo y en marzo, que es cuando tenemos demanda. Muchas gracias. Antes de más preguntas, por el tema de seguridad, me viene una inquietud. México en el año 2018 rompe todos los récords en cuanto a número de turistas internacionales. Y México es el país más violento de Latinoamérica y uno de los más violentos del mundo. ¿Cómo entender esta contradicción? Bueno, a ver, México tiene dos aspectos. La gente ya no está yendo al lado de... A ver, tiene Playa del Carmen, ¿no? Tiene Playa del Carmen, y esa zona está libre de... O sea, es un país súper grande, entonces tienes regiones espectaculares, tienes arqueología impactante, tienes toda una facilidad, tiene bajo costo, y básicamente ellos han logrado vender una imagen de que el conflicto se desarrolla entre mafias, ¿no? Si no veo turistas, entonces no coges y dices a Sinaloa, están yendo mucho turista, no. O sea, van a DF, no van a, ¿cómo se llama? Al lado del balneario, se me fue el nombre. Se van a Playa del Carmen, van a Cancún, van a, ¿cómo se llama? Acapulco bajó un montón. Por ejemplo, estuvimos en Acapulco porque vieron ya matanzas en ese lado. Entonces México, al igual que Colombia, por ejemplo, cuando tuvo los brotes de violencia fuertísimos, lanzaron una campaña que decía: Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Una política pública de seguridad. Una política pública donde les mandó eso, y ellos, en Colombia, que comenzamos teniendo 500.000 turistas al año, Ecuador y Colombia hace unos 12 años, 15 años debe ser así. Ahora nosotros tenemos 1 millón real de turistas, porque del 1,5 millones hay que quitarles al medio millón de venezolanos. No, tenemos 2,5 millones y de eso le quitas 1 millón, pues te quedas 1,5 millones. Bueno, tenemos cifras distintas. Como Cámara de Turismo siempre hemos insistido que no, los 2 millones de turistas hemos cuestionado muchísimo. Realmente tenemos desde el punto de vista del sector privado, porque dentro de esa contabilización que sacaba el ministerio, que pues cuentan también al peruano que se pasa durante el día, marca y se regresa a su país, o se pasaba a comprar algo, lo que quiere. Entonces, bueno, hay una discrepancia entre el sector privado y público. Nosotros mantenemos que más o menos hemos llegado, no hemos superado realmente el millón efectivo de turista aportante. Solamente en el registrado puedes tener eso, quitándole el venezolano. Por eso hay esa discusión entre los 2 millones y el 1 millón. Y en todo caso, el hecho es que Colombia tiene 5 o 6 millones de turistas, pero tiene también un número similar. Y a pesar de que estaba con Colombia también, sí. Y México, claro, México es un sitio que tiene tal cantidad, o sea, vos caminas y te encuentras con pirámides por todo lado, en buen estado, bien mantenidas. Y lo que han hecho es aislar la zona, ¿no? Ellos lanzaron un proyecto de pueblos mágicos también, que les ayudó a desarrollar un poco de conceptos, pero tienen una gran riqueza cultural. Segundo, los costos de México son muy competitivos, son bajos. Sí. En comparación tienen, bueno, muy buena conectividad aérea, a precios muy razonables. Y bueno, entonces se reúne un montón de cosas. Por eso es que uno de los grandes polos de desarrollo ahora es Playa del Carmen, ¿no? Y Tulum y todas esas zonas
que tiene también una riqueza Chichén Itzá y todo, está muy cerca y tienen un paraje espectacular. Entonces, han logrado vender. Por otro lado, México, al estar tan cerca de Estados Unidos, tiene el destino de bodas, por ejemplo, ¿cuántos son? 12.000, creo, me parece, 12.000 eventos de destino de bodas, trae una cantidad impresionante de gente. Ecuador creo que estamos en 300 o... De destino. Sí, a muchos 200 a 300, 200 estimaba, pero bueno, supongamos los que no se contabilizan. Entonces, ha manejado muy bien eso y ha destinado grandes recursos también para promoción. El recurso del Estado ha pensado como una inversión porque ha manejado eso como una política pública independientemente del gobierno que tenga. Hay un tema también que es importante, que es el tema de la demanda que hablamos hace un rato, para complementar lo que el Pato decía. Para que ustedes puedan comparar, nosotros en el periodo en el que nosotros invertimos en promoción casi 40 millones, México invirtió 1.000 millones en el mismo periodo. Chile, que es un tamaño muy similar a nosotros y compite en varios de los productos con nosotros, cuando nosotros invertimos 40 millones, tengo la diapositiva que podemos hacer una presentación en algún momento, Chile invirtió 350 millones, 9 veces más. Colombia invirtió 8 veces más y Perú invirtió 7 veces más. Entonces es un tema también de inversión. Luego, dos, es un tema de política pública. Cuando Colombia tenía estos temas, en ese momento Uribe era presidente. Yo no coincido en algunos temas, pero en el tema del turismo fue realmente impresionante, porque Uribe militarizó los convoys de turismo en un inicio. La gente en los feriados salía con los militares protegidos, convoys, y podías irte de ciudad a ciudad. Y luego poco a poco fue mermando todo el tema ya de la guerrilla y todo lo demás, y una campaña de publicidad impresionante que era la que hablaba. México es un continente gigantesco, como Brasil aproximadamente. Tiene una propia economía que se llama desarrollo endógeno, que puede autosostenerse. En segundo lugar, ha estado casi toda la vida entre los 10 mejores, en el top 10 del número de visitas de países está México. Esa relación que tiene con los Estados Unidos es gigante, ellos reciben un gran porcentaje de estadounidenses, es barato en comparación, incluso para el Ecuador. Si tú vas a México es barato, te rinde el dinero mucho más. Yo me atrevo a decirte que te rinde 1.5 veces más, en especial el dinero si estás dolarizado. Entonces, si para el ecuatoriano le rinde, imagínense para un americano cómo le rinde en México como tal. Y luego ha tenido una política, ellos han tenido muchos aciertos, muchos errores. En el ámbito del conocimiento científico de turismo son muy elevados como tal. Han desarrollado muchísimo, trabajan mucho en el tema de identidad, arqueología. Acaban de colocar un hito mundial que son todo el tema de las Catrinas. Ese producto lo vienen trabajando, está impregnado en ellos como cultura, como para nosotros eran los feriados, pero las Catrinas, a partir de Coco y todas las expresiones, acaban de ser ya un atractivo a nivel mundial, es cultural, que lo acaban de convertir, hay los desfiles y todo lo demás. ¿Por qué no van por qué, a pesar de ser uno de los países más inseguros? Porque el tema de la inseguridad está muy focalizado en México. Dos, hay algunas negociaciones, entre comillas, entre los estados. Recuerden ahí su conformación es como los Estados Unidos también, son estados confederados. Pues prácticamente esos, creo que se llaman gobernadores o presidentes de los estados, tienen algunas negociaciones muy particulares para poder mantener la seguridad y todo lo demás, pero hay zonas en las que se ha podido desarrollar, y hay zonas muy interesantes porque tienen todos los segmentos de gasto posibles, todos, en especial, desde el ultra lujo hasta el ultra barato, y han tenido grandes zonas de desarrollo como Huatulco, por ejemplo, que es una de las zonas más exclusivas ahora, de los balnearios más exclusivos que tienen, y que fueron por planificación turística directa, escoger zonas determinadas, desarrollarse y demás. Ese tipo de implementaciones aquí en el país no se han visto, pero en México sí han habido esta cuestión. Y luego, hablábamos hace un rato, el destino de la promoción nunca fue estructural. Para mí ahora mejor lo que se ha hecho es de desmantelar sus oficinas comerciales. Creo yo que es un error, personalmente, ProMéxico que existía. Y bueno, vamos a ver cuál es el modelo que se propone ahora. Es más uno de administración directa, pero yo creo que es un error lo que se hizo, que es desmantelar ProMéxico. Ya no existe ProMéxico. Según AMLO era absolutamente corrupto, que por eso lo desmanteló en especial. Y dos, también generaron un fondo que no me acuerdo, se llamaba Fonatur, que es un fideicomiso en el cual todos los municipios podían trabajar
generar proyectos, pedirle a Fonatura el dinero para que esos proyectos puedan aterrizar, y a partir de ellos hubieron programas como Pueblos Mágicos y otros de desarrollo de destino que se podían hacer. ¿Más preguntas? Tocó un tema sobre el desarrollo científico que se plantea en México. Aquí en Ecuador, ¿cómo se desarrolla desde la superestructura del sistema turístico para enfrentar estas nuevas modalidades sobre la nueva forma de ver el turismo, hablando específicamente sobre las plataformas que han cambiado todas estas modalidades? Sí, tocaste dos preguntas. Uno, en el Ecuador no hay más de 10 doctores en turismo, PhDs de turismo. No hay más, se están formando. Pero en este momento, si hacemos, o sea, ¿quién es PhD en turismo? No son 10. Que es porque en cambio es el mismo turismo, es nuevo per se. Entonces de ahí depende mucho de cómo va escalando. Yo soy un amigo, y ahí me voy a ir contra los amigos del turismo. El turismo es muy amplio, no necesita ser turismo para el turismo en especial. Es una rama que es mucho más amplia, que requiere muchas otras profesiones connotar, con lo cual no te asegura que tengas los PhDs en turismo para que tú puedas desarrollar tu país, pero es un tema que es importante porque en el lado académico tener estos perfiles de los PhDs que tengan unas mejores redes hace que puedas profesionalizar y todo lo demás, y eso es a lo que me refería. O sea, México tiene una gran estructura para eso, pero que la fue formando durante décadas hacia atrás como tal. La segunda parte de la pregunta, perdón, ¿cuál era? Las plataformas. Bueno, eso es otra cosa, completamente diferente. ¿Por qué? Porque las plataformas responden a la era digital, en especial. Tú cuando analizas, yo creo, te voy a poner un caso de Ecuador, el plan de Tour 2020, tan discutido, tan querido, y todo lo demás, el plan de Tour nunca vio, yo creo que es una excelente herramienta. El plan de Tour se saca en el 2007, se expide, y es nuestra planificación turística hasta el año 2020. Tú cuando lees el plan de Tour, habla en una parte de un programa de TICS de forma mínima, pero el plan de Tour, al igual que CODA, al igual que muchas de las connotaciones del planeta, nunca vio venir la revolución digital. Nunca vio venir, jamás. Y eso hace que el turismo haya cambiado radicalmente. El sector privado a nivel mundial tiene problemas grandes de regulación por el tema de las plataformas. Aquí acaba de salir una reglamentación con el tema de Airbnb, por ejemplo. Que hay que retirar. Ya no siguió la historia. Entonces existía, eso me acabo de enterar. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento estamos conviviendo cuatro generaciones. Uno, los baby boomers, 60 años para arriba, normalmente se les conoce así. Dos, los X, que son un poco mi generación, la del Pato, la del Carlos, que estamos entre los 40 y los 55 años aproximadamente. Nos llamamos X. Nosotros no somos digitales naturales, tenemos que aprender. Los Y, que son los millennials, que muchas veces, o los Y o millennials, que son ustedes, varios de ustedes, en especial, que son los que prácticamente vienen luego de la generación de nosotros, nacidos entre el 80 en adelante, entre el 80 hasta el 2000. Y luego vienen los centennials, los del 2000 al 2019. Esas cuatro generaciones son absolutamente diferentes en compras, en gustos, en plataformas, en todo lo demás. Solo para entrar en ese tema, nosotros, por ejemplo, somos unos amantes del Facebook. Y los hijos nuestros, en especial los que sean adolescentes, me refiero a los de mi edad, en especial, ellos están en el Facebook solo para que el papá te vea que eres un buen chico, pero normalmente tienen otras redes con las que se manejan. Y eso es un tema que se tiene que aprender y entender en el tema digital. Y creo que es un gran deber que todavía no se está discutiendo en el Ecuador, que es traer, por ejemplo, un evento de turismo tech. Ya se lo hace en Fitur desde hace unos 5 o 6 años, que son traer todas estas nuevas tecnologías que existen en el mundo, esas plataformas, entenderlas, bajarlas, hacerlas startups y desarrollar. Yo creo que ni siquiera hemos visto el mínimo del cambio que se puede dar en turismo en función de realidad virtual, en función de sincronía que puede estar en cualquier lugar del mundo, de temas virtuales, de formas de transacción. Nosotros somos muy atrasados en el tema del pago, todavía usamos el efectivo para todo, las transacciones son electrónicas en muchos de los lugares del planeta como tal. Entonces
El tema de la plataforma nos tocaría hacer un seminario entero, porque ya podría hacerse fácilmente un seminario, porque solo ahí, y le voy a dar la palabra al Pato, que te cuente solo los hoteleros cómo se ven afectados con todos los temas de plataformas y todo el tema de desarrollo de software que existe hoy en la hotelería, que es un mundo. Para ser tu hotelero no era igual que hace 10 años. Al día de hoy requiere otra capacitación y que no la puedes adquirir aquí en el Ecuador actualmente. Pato, no sé tú si quieres complementar eso. Sí, un poco para dejar claro, la posición de la Federación Hotelera del Ecuador y de la Cámara de Turismo del Ecuador no está en contra de las plataformas virtuales. Hay que reconocer que es una tendencia mundial. El problema es que estas plataformas deben jugar con las mismas condiciones, en las que operan los negocios formales. Tal vez un ejemplo un poco duro es como que tú te dediques a vender objetos robados. Entonces, si vendes un objeto robado, pues vas a venderlo a la mitad del precio del otro. O sea, hablo de un concepto bien para hacerlo muy gráfico, ¿no? Entonces, cuando tú vendes una plataforma, vendes a través de una plataforma, en realidad estás perjudicando enormemente a muchos sectores y al país mismo. Porque mientras que el hotelero usa un gas de $21, de la plataforma virtual usa un gas subsidiado de $1.80. Mientras el hotelero paga $1 por metro cúbico de agua, el de la plataforma paga 10 centavos, 15 centavos. Hasta hace poco era bajísimo. Hasta hace poco estaba en 10 centavos, hasta 60 metros cúbicos. Es que hay una escala. Y mientras el hotelero le pone a su empleado, le pone 13º, 14º, fondo de reserva, seguridad y salud ocupacional, un montón de obligaciones, el otro coge una persona y le dice, bueno, te pago $20 al día para que vengas a arreglar la casa. Y así, mientras uno paga patente, o sea, por ejemplo, la industria turística es una de las que tiene doble cargo, o sea, pagas la patente municipal, pagas el 1.5 por mil, pagas el 1 por mil al Ministerio de Turismo y pagas la licencia anual de funcionamiento del Ministerio de Turismo. Si casi pagas 2 veces por el mismo concepto, que eso no pasa normalmente en muchas de las industrias. Tú vas a una mecánica, no le ves al mecánico pagándole al Ministerio de Industria, ¿no? Aparte de la patente municipal que paga. Entonces, hay una cantidad de componentes que eso hace que la hotelería de cada $100 casi reparta 9, ¿no? Y de acuerdo a varios estudios que se han hecho. Y eso no pasa con las plataformas tipo de Airbnb. Ellos cogen eso, es un dinero libre de impuestos, sin facturación, sin IVA, sin cumplir obligaciones, sin cumplir con el Estado. Entonces, la petición del sector es que al menos establezcan mecanismos, se pida permisos y que paguen un valor, que aporten también con el país, no solo sea un dinero directo al bolsillo. Pero es una tendencia mundial y ahora ya está hablando del Uber Work, ¿no? Es decir, en el Ecuador, de acuerdo a la Constitución, está prohibida la contratación por horas, pero el Uber Work pasaría sobre eso, entonces ya podrías contratar por horas teóricamente por Uber Work. Entonces estamos hablando de que la economía colaborativa, en realidad, desde muchos puntos de vista, se podría llegar casi a la conclusión de que es una transnacional libre de impuestos, una operación de distintos países. Entonces tienes que regularlo. Claro, pero bueno, claro, igual, además gana mucho. Todas las plataformas. Pero bueno, pero básicamente más allá de las comisiones de lo que vas a cobrar, ¿no? Por ejemplo, Booking cobra un 14% por cada cliente que llega, es altísimo, más que el Estado que tiene que hacer obras. Pero más allá de eso, es la informalidad organizada, digamos, de estas plataformas, y por lo tanto se le había pedido a varios ministros, o sea, por lo menos a unos 6, que regulen eso. La que se animó a lanzar la plataforma fue la última ministra, pero ya dejó en el olvido, apenas le jalaron las orejas de alguna manera los de Airbnb, que ya les llamaba a decir que cómo es posible que Ecuador es el único país, cuando en Europa y muchos países realmente Airbnb está perdiendo batallas importantes porque son gobiernos que definitivamente están ya regulándolos y poniéndolos un poquito más en orden. ¿Más preguntas? Pero de los GATS, ¿cómo se preparan para estos nuevos precios? Porque, por ejemplo, son una modalidad prácticamente nueva. El día de mañana podría salir otra que tal vez no está preparada para afrontar estos nuevos precios. ¿Cuál es la postura? Sí, ahí hay una resolución. O sea, el rector de la actividad turística es el Ministerio de Turismo por ley. La ley lo dice, usted lo ha estudiado varias veces.
en el año 2016 sale una resolución que es 0001 del Consejo Nacional de Competencias. Y esa ley le aterriza las competencias a las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales. Cuando le aterriza esas competencias, los municipios, las prefecturas no, los municipios tienen la competencia del control como tal. Entonces, ahí voy a hablar ya de la experiencia de qué debe hacer un municipio. El municipio lo que tiene que hacer es la reglamentación, que hace un momento hablaba Patricio. Antes de que la ministra saque esa reglamentación, no había reglamentación de Airbnb. Tú lo podías tener, pero no le podían regular. Cuando la ministra saca esta reglamentación, ¿qué tiene que hacer el municipio? Tiene que coger esa reglamentación y bajarla y aplicarla como tal. En el caso de Europa, lo que ha hecho son los municipios lo que han hecho es hacer unas reglamentaciones, decir, ok, usted tiene Airbnb, listo, tiene que registrarse, pagar impuestos y, por ejemplo, el caso de Barcelona, que es muy sonado, generar una puerta de acceso independiente para el turista o para el huésped, porque realmente es el nombre es huésped como tal. Pero en este momento, de acuerdo a lo que el Pato me dice, si retiró si se le quedó en el limbo, ahí es un problema para los municipios, porque los municipios quedan sin herramienta del rector para poder hacerlo. Entonces, por lo cual, lo que va a permitir es que se haga sin regulación, sin que paguen impuestos, sin nada. Si eso se hace, ¿cómo? El municipio puede hacerlo. También. Por ejemplo, los de Barcelona, el caso de Barcelona que les comentaba en su momento, es una ordenanza del propio municipio. ¿Qué pasa? Que de todos modos lo que haces es al formal, porque yo no estoy en contra de Airbnb, he usado, por si acaso yo uso los dos sistemas. Lo que estoy explicando es que le pasa. Tienes un sistema que no paga impuestos y que tiene una estructura informal y que tiene una estructura insegura, porque si ahí te pasa algo y no tienes derechos de consumidor, no tienes nada. ¿Tú para qué te está ahí? Y tienes una estructura formal que paga impuestos y todo lo demás. Lo ideal es que formalizar las dos y luego que compitan. Ese es el mundo ideal. Si no sucede eso, el informal sí tiene una ventaja sobre el formal y luego el formal tiene un incentivo para dejar de ser formal y pasarse a ser informal. ¿Me explico? Y eso no es bueno para el sistema como tal. No es bueno para la economía, porque no puedes regular. Porque un turista que viene a este lado, que es informal, puede ser un hotel informal, puede ser un Airbnb informal, no tiene derechos. Si le pasa algo ahí, si le roban las cosas y todo, no tiene derechos. Entonces nosotros que estudiamos turismo, lo que se tiene que prever es cómo los derechos que dice la AMT que tiene un turista, tú los aterrizas en políticas públicas, en mecanismos, en regulaciones, en todo lo demás. Solo para poner un ejemplo de tragedias que han pasado en Argentina, hace menos de un año, 8 miembros de una misma familia murieron en un departamento de Airbnb, porque sencillamente el calefón para el agua caliente estaba mal instalado y estaba dentro del departamento. Entonces lo dejaron prendido durante la noche, el dióxido de carbono les mató y ese día tenían 8 cadáveres. Eso es casi imposible que pase en un establecimiento hotelero regulado, porque por normas de seguridad, por muchas cosas, las instalaciones están fuera, ventiladas, etc. Entonces, aparte de eso, hay muchos riesgos para la vida o para la misma seguridad del turista. Entonces hay que buscar mecanismos de regularización para poder garantizar un poco el tema. Unas 2 preguntas más podemos hacer, por favor. Sí, yo iba a preguntarle que después del paro, el país quedó con una imagen de inseguridad, podríamos decir así. ¿Y qué acciones están tomando como para contrarrestar esta situación de que volvamos a tener una buena imagen, ¿verdad? Turísticamente te puedo decir, o sea, en general, de lo que he leído tú tocaste el tema del país, entonces, de lo que he leído en la cuestión, inmediatamente saltó con las embajadas, bajaron los warnings. Esos warnings, cuando bajaron, decir que ya el país está en esos warnings de uno, se tiene que contratar una publicidad, no se ha hecho, pero sí se ha hecho, sí se han logrado bajar los warnings, se han trabajado con las embajadas. Se acaban de ir a la WTM, que es la Feria de Londres, y acaban de presentar que absolutamente no pasa nada y todo lo demás. Entonces, esas son las acciones muy específicas que se han hecho como tal. Si tú me dices, ¿qué más se debería hacer? Una publicidad en la que tú tienes que hacer una publicidad. A ti te pasa una cosa de estas, tú tienes que coger $10 millones y poner en publicidad y decir, vengan a Ecuador.
esa parte fuerte, esa acción global que la debe hacer el país, eso no se ha hecho. Sí se han hecho estas otras medidas. Se ha trabajado con las embajadas, se ha comunicado que han bajado los warnings y se han ido a la última feria. ¿Menos más? No, Patricio, ¿quieres? Bueno, básicamente, básicamente lo que respondí. Se está trabajando, como te comentaba hace un momento, a nivel internacional la gente sabe que todavía la amenaza sigue latente. Entonces está haciendo lo posible, pero mientras esa amenaza sigue latente, pero el mundo sabe que cualquier lado está en el problema. Ahora, ahí hay un tema, disculpa Pato que te interrumpa, ahí hay un tema que es importantísimo. Frente a la calamidad del uno en el mercado, la calamidad del uno es una oportunidad para el otro en el mercado. Esa demanda de gente que no está yendo a Chile, que compra un producto muy similar al nuestro, y la que dejó de ir a Bolivia en estos días porque es un producto muy similar al nuestro, si nosotros hubiésemos salido, que es lo que el sector privado le pidió al gobierno y al ministerio, salgan y hagan una campaña fuerte ya, mañana, inmediatamente. Si nosotros teníamos la campaña puesta mientras estaban dando las calamidades en los otros países, desde el punto de vista de mercado, hubiésemos absorbido mucho de esa demanda que se quedó ahí. Desde el punto de vista de mercado, entiéndase ahí, estamos hablando de un tema de mercado. ¿Por ahí? Decía que a partir de este problema social se formó un comité y estos empezaron a trabajar en protocolos de seguridad, en imagen conjunta, imagen promocional. Pero, ¿por qué no se ha establecido, por ejemplo, ya un protocolo de seguridad ante un problema social? Si los problemas sociales en Ecuador se han presentado desde hace varios años, ¿por qué no se han establecido estos protocolos? Bueno, a ver, precisamente... A la que trabajo que tenemos que hacer. Claro, o sea, No, a ver, precisamente siempre se habló, o sea, se supone que las entidades gubernamentales debían tener ya un protocolo, los protocolos de emergencia, eso debe haber estado puesto y debe haber vinculado. Por eso cuando hubo la contingencia le preguntábamos a la ministra de Turismo, oiga, ¿y cuál es el protocolo para evacuar a los turistas? ¿Cuál es el protocolo de esto? No tenía protocolo. Precisamente a raíz de esa crítica del sector privado, inmediatamente ordenan la creación de estos comités para formar protocolos de operación en caso de crisis. sería bien. Sí, claro, o sea, nunca lo pues el nombre tiene, pero no era aplicable, ¿no? Por ejemplo, les decíamos, oigan, ¿por qué no consiguen aviones de Teura que empiecen a hacer vuelos de operación y helicópteros que traigan uno a otro? O sea, no había nada. Entonces, hace rato, un poquito, todo el mundo tuvo que empezar a improvisar y buscar mecanismos. El rescate de los 70 turistas de Guamote que había hablado fue casi una obra de película, casi, ¿no? De película. De hecho, nosotros como empresa y a nivel personal, inclusive colaboramos, dejamos prácticamente a costo porque ya no tenían dinero los turistas y corrían a riesgo, ¿no? Porque obviamente iba a ser con gente que podía haber sido un riesgo para la manifestación. Entonces, en esa ausencia de protocolo todo el mundo improvisó y por eso es que ahora justamente se dice, bueno, entonces pónganse, hagamos, y se hizo mucho más participativo, pero eso obviamente los turistas eso debía existir, debía estar sin querer justificar esto desde el lado estatal, es que nadie se imaginaba la magnitud de protestas que están habiendo a nivel latinoamericano y tal vez a nivel mundial. O sea, hay una tendencia mundial a radicalizar un poquito más las protestas y ahí había que hacer todo un estudio de por qué está pasando eso. Ahí para complementar, es porque nosotros somos democracias en desarrollo todavía, en especial. Tú cuando tienes la famosa distinción con los países desarrollados, a mí no me gusta llamar desarrollados o no desarrollados porque pienso que desarrollados somos todos, pero sí planificados. Hay dos escuelas de planificación que ustedes pueden estudiar, es una rama, es la prospectiva, hay una escuela americana y una escuela francesa. Y la perspectiva lo que hace es analizar escenarios futuros. Es una rama que tú estudias. Y en ese análisis de escenarios futuros hay un escenario tendencial, hay un escenario probable, hay un escenario que cambia, que tú lo puedes cambiar. Y hay varios escenarios con los estudios y hay un escenario que se llama cisne negro. Y el cisne negro es el que tú dices, esto nunca va a pasar, pero está proyectado que es cisne negro. Lo que nos pasó a nosotros es un escenario cisne negro. ¿Qué decía aquí la gente? Este es un parito nomás.
un separito este fin de semana, no pasa nada y en 3 días estamos listos. Hoy es jueves, el lunes estamos ya listos. El lunes no pasó, fue el siguiente lunes realmente. Y nos fuimos de un escenario tendencial que es el que tú preveías. Este es un parito, pasamos esto y tendencialmente el lunes estamos bien. Te fuiste al cisne negro. ¿Tú cómo minimizas no irte al cisne negro? Con perspectiva, con planificación, con estructuras y todo. Nosotros el día de hoy que hemos dicho, el entorno que nos está diciendo, tendencialmente pueden haber otros paros. Frente a eso puede haber un pero peor que acabamos de hacer. Ese sería un cisne negro, el peor posible. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Hagamos protocolos, hagamos temas de contingencia y demás. Y siempre, mientras te vayas desarrollando, te va a pasar. Antes no existía ninguna visión acerca de riesgos. Al día de hoy tenemos la Secretaría de Gestión de Riesgos, una gran evolución institucional. Ahora, ¿qué debemos hacer? Que la Secretaría de Gestión de Riesgos tenga planes para cuando pasen esas cosas y podamos minimizar el impacto. Nos pasó lo mismo que nos pasó en el terremoto, por si acaso, en ese momento. No estábamos listos. Aquí no estábamos listos para un paro de esa dimensión. ¿Cómo minimizas? Tú no puedes minimizar los impactos porque no sabes. Lo minimizas con planificación, con protocolos y todo. La forma de minimizar frente al impacto que se va a dar. Y no estábamos listos, eso es una verdad. Es una pena en el tema del ministerio porque el ministerio trabajó y pagó una consultoría. No estamos hablando mal del ministerio nada, sino estamos haciendo un análisis post-mortem. Entonces cuando tú vienes a la autopsia y dices, bueno, ¿qué pasó con este señor? El ministerio pagó una consultoría a Miguel Rico a través de la OEA. Miguel Rico es uno de los mayores expertos de América en seguridad turística y a través de Miguel Rico levantaron el famoso PIAT, que está en las páginas del ministerio, que es justamente un plan de contingencia para seguridad turística, el nacional. Y lo lanzaron con bombos y platillos el año anterior. Y aparte decían, tenemos el PIAT, tenemos el PIAT, tenemos el PIAT. En otras palabras, tenemos el plan de seguridad turística. Se da el paro, pasan 5 días, el sector turístico le reclama al ministerio, el ministerio va y le envía y empieza a armar los comités y empieza a armar todo lo demás 5 días después. Entonces no es que estudie, ojo, también es estar preparados, leer la herramienta, hacer simulacros, pensar qué hay, analizar y todo. Se pierde está a nivel nacional. Nosotros por lo menos en nuestra zona queremos llegar a bajar este ramal para que podamos hacer. Eso no implica que mañana pueda suceder cualquier hecatombe, pero podrás estar mejor preparado que si este rato se mueve esto y nosotros sabemos cuáles son las vías de evacuación y todo lo demás. Entonces es importante, a veces puedes tener la herramienta bien, el sector privado tuvo que presionar para que lean la herramienta y lo apliquen. Y también es una pena, porque ahí hay una estructura que debería haber funcionado de forma inmediata. El impacto no lo puedes minimizar 100% y el mejor ejemplo es Chile. Chile estoy seguro que tenía todo y estoy seguro que tiene todo. E igual el impacto fue muy fuerte. Y alrededor de Chile, nuevamente, y esto es para que se pueda, si hubiésemos actuado de forma estratégica, estratégico es, saliste del paro, estás con mala imagen, asignas recursos, sales bien, mañana yo estoy bien, ven a visitar mi país, caía Chile en desgracia, caía Bolivia en desgracia, y tú estabas navegando con tu promoción ahí y te estabas atrayendo mucho de eso, porque ese segmento ya tiene comprado Latinoamérica. Entonces podías haber absorbido lo que se conoce en el tema de mercado como, si no me equivoco, es el producto complementario. No es complementario, sustitutivo. Hubiésemos sido el sustitutivo. Como no salimos de hacer lo que el privado le dijo, haga la publicidad y todo, estamos igual que todos, ya se acabó lo de Chile, ya se acabó lo de Bolivia, se acabó lo nuestro y todos somos unos chéveres, ninguno sale a ganarse el mercado. Bueno, creo que muy interesante los resultados de conversación. Agradecerles a los dos compañeros, tanto a Patricio como a Luis, y a ustedes jóvenes por el interés, las ganas que le ponen a esta actividad tan bonita como es la de formarse profesionalmente. Comentarles que de estos conversatorios queremos producir también un documento. El video estará ya en un canal de YouTube en las próximas horas, pero la idea es al final de los 9 conversatorios que tenemos previstos, tener una memoria como un instrumento de trabajo y de análisis de lo que está sucediendo en el sector turístico, ya que estamos abordando diferentes temas, tanto con la participación de gente del sector privado como del sector público, para que podamos atender
final del semestre decir, esto hemos logrado. Entonces será parte también de una posterior invitación para que podamos compartir toda esa experiencia. Y de antemano indicarles que el día de hoy mismo a las cuentas de WhatsApp les estará llegando el link para que puedan mirar el video producto de esta muy interesante jornada de trabajo. De tal manera que, amigos, muchísimas gracias.